como el pastor Eduardo decía, es una serie que tiene algunas particularidades, como es, por ejemplo, el libro de Jonás. En primer lugar, usted estará preguntándose, ¿y cómo lo voy a hacer para encontrarlo? Empiece por ahí, un libro chiquitito que no es sencillo de encontrar, búsquelo que está, ahí yo le aseguro que está. Si no, se va al índice y ahí lo encuentra fácil, no se preocupe que está. Ustedes saben que Jonás pertenece a lo que se llama los profetas menores, que son 13 en la Biblia. Son menores porque son chiquitos, no es porque sean menos importantes que Isaías o Ezequiel o Daniel, llamados profetas mayores. La clasificación de mayores y menores en la Biblia tiene que ver con el tamaño, no con la jerarquía del profeta, ¿está bien? Y eran tan pequeñitos que si usted abre Jonás, usted va a ver que prácticamente en una Biblia Reina Valera 60 está en las 2 páginas que usted abre la Biblia, así no hay nada para acá, nada para allá, solamente el libro anterior y el libro posterior. Porque si usted abre Jonás, en muchas Biblias, en una página está, en el libro, la Biblia abierta está todo el libro. En la antigüedad, como los libros no estaban como los tenemos nosotros ahora unidos en uno solo, encuadernados, sino que los libros circulaban independientemente, y eran tan chiquititos los profetas menores, cada uno de ellos, mire, tiene apenas una hoja, si la ponemos doble faz, los cosían y se llamaba el libro de los 13, porque era el libro de los profetas menores, hechos, encuadernados precariamente para que no se extraviaran. Y entonces este precioso libro forma parte de la literatura cristiana, ha sido reconocido como un libro inspirado por Dios, canónico a lo largo de la historia de la Iglesia, y tiene, como toda la palabra de Dios, profundas verdades para nosotros. Vamos a estar viendo en el pequeño análisis que hacemos hoy de introductorio, nos va a llevar este encuentro y los 4 domingos de noviembre, justo antes de empezar nuestro retiro. Así que este estudio nos va a llevar 5 domingos, para que usted lo tenga en cuenta. Y el próximo, que hacemos una pequeña pausa con motivo no solo de la visita a nuestro hermano Martín Fiel, sino que es también el aniversario de la Reforma. El próximo domingo es el último domingo del mes de octubre, que recuerda cuando Martín Lutero volvió el cristianismo a la palabra de Dios y se quejó y protestó contra aquellas cosas que eran desviaciones. Lamentablemente la Iglesia a lo largo de estos siglos ha tenido siempre desviaciones por las cuales ha tenido que volver otra vez y otra vez a la palabra de Dios. Uno de los grandes principios de la Reforma era: siempre tenemos que estar reformándonos. La reforma debe ser permanente, no es un hecho histórico, sino que siempre tenemos que estar revisando lo que creemos, lo que enseñamos, lo que vivimos a la luz de la palabra de Dios. Porque tenemos siempre la cultura, esa forma de vida de cada tiempo en la historia de los pueblos, de las iglesias, va desviando nuestras prácticas en las direcciones acomodaticias de la época. Y es por eso que el volver a la Biblia debe ser una práctica permanente. Muy bien, ¿encontró ya Jonás? ¿Sí? ¿Lo encontró? Bueno. ¿Por qué decimos la paloma que huye de Dios? Le hemos llamado a esta serie. Porque el nombre Jonás significa paloma. El nombre Jonás significa paloma. ¿Y por qué la paloma que huye de Dios? Bueno, porque si yo les pregunto qué sabe usted de Jonás, lo primero que se le vendrá a la mente es un gran pez que lo traga. ¿No es así? Bueno, por ese gran pez que lo traga es la consecuencia de que él huye de Dios. Eso es lo que vamos a leer en la introducción. Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 3, y dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué profeta raro este, ¿no?
de alguna manera uno diría, lo menos que tendría lugar en la Biblia es un profeta desobediente. Qué raro que tenga un lugar en la Biblia, es el único profeta que está en la Biblia y que la única vez que Dios le indica qué hacer, se va en una dirección completamente... El impacto de Jonás ha sido muy grande en la historia del cristianismo. Miguel Ángel, si usted puede observar la pintura de la Capilla Sixtina, en los frescos de la Capilla Sixtina, en la bóveda, hay una representación de Jonás. Y nada más y nada menos que el Estado de Israel imprimió estampillas en el año 63, haciendo referencia nada más y nada menos que a uno de los versículos, el 2:1, haciendo referencia a una de las tantas partes de la Biblia donde dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Eso puso el Estado de Israel en una de sus estampillas, un texto de Jonás para recordar el impacto que ha causado en Israel el mensaje de este profeta. Ahora, el libro de Jonás decíamos que tiene algunas cosas raras. Es un profeta desobediente y de mal genio. Ya lo vamos a estar estudiando, su personalidad a lo largo de este libro. Es un libro que está incluido en la colección de los profetas menores, pero donde no aparece ninguna profecía, salvo la de la destrucción de Nínive, y que no se cumplió. Es decir, la única profecía que dice Jonás, la única, no se cumplió nunca. Al menos no se cumplió en los términos que lo había dado la profecía, que era 40 días. La destrucción vino muchos años después a cargo de Nabucodonosor, cuando termina el imperio asirio bajo la invasión del nuevo imperio mundial babilónico. Pero su profecía de que se iba a ser destruida en 40 días no se cumplió. Así que un profeta raro. Se ve a los paganos buscando a Dios y al creyente desobedecerlo y cuestionarlo a Dios. Todo lo que opuesto que lo que uno imagina que pasa en el mundo actual, ¿no? Es el relato de Dios que a pesar de su profeta salva a una ciudad pagana. A pesar de su profeta salva a una ciudad, porque el profeta no quería saber nada de hacer lo que Dios le decía. Se ve como en ningún otro libro dos cosas: el amor de Dios por las personas, aún más allá de su pueblo, y se ve también como en ningún otro libro nuestra naturaleza en miniatura está también ahí representada tal cual es Dios y tal cual somos nosotros. Así que si usted quiere saber cómo es Dios y cómo es el hombre, tiene 4 capítulos de la Biblia para saberlo con toda claridad, cómo es Dios y cómo somos nosotros. Es una radiografía de cómo es Dios y cómo es el hombre en este pequeño libro de Jonás. Una de las cosas que más quizás la iglesia suele preguntarse es: ¿qué validez tiene para nosotros hoy el mensaje del Antiguo Testamento? Pablo dice: somos ministros del nuevo pacto. De alguna manera la predicación mayoritariamente en la iglesia está ocupada por el mensaje del Nuevo Testamento. Pero Jesús mismo nos enseña que hay 2 aspectos fundamentales del Antiguo Testamento que deben ser tenidos en cuenta cuando lo leemos. En primer lugar, Dios no nos dejó 39 libros, aparte de los 27 del Nuevo, no nos dejó 39 libros para complicarnos la cartera o el portafolio, ¿no? Cuando llevamos un libro gordo, ¿por qué no llevamos uno de 27 si el Antiguo Testamento es antiguo? Dios, ¿por qué nos dejó 66 libros, de los cuales las 2/3 partes es Antiguo Testamento? Es muy sencillo. Jesús lo dijo claramente. Hay 2 aspectos básicos que son útiles a nosotros los creyentes de todos los tiempos. Uno, que en todas las Escrituras se habla de Jesús. Dice la Biblia que comenzando por Moisés, les enseñaba a sus discípulos lo que decían de él las Escrituras. Es decir, que desde Génesis hasta Malaquías se habla de Jesús como tema principal, de manera figurada,
de manera simbólica, de manera profética, pero se habla de Jesús como tema central. Él es el tema de toda la Biblia. La segunda razón por la cual el Antiguo Testamento es muy útil al cristiano de todos los tiempos es porque dice Jesús que las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento sucedieron como ejemplo para nosotros. Es decir, que son una ilustración constante de las verdades del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es casi como, ¿vieron esos dibujitos que ilustran a veces los libros? Que no tienen que ver quizás con la doctrina o el tema, pero sí ilustran la verdad y a veces nos queda más grabado la ilustración que el texto. El Antiguo Testamento con sus relatos históricos, algunas veces simbólicos, como leíamos cuando el pastor Eduardo nos habló del alfarero, la profecía a Jeremías, andar a casa del alfarero, mirá lo que está pasando allí. En el caso de Jonás, hay fuerte evidencia de que se trata no de una alegoría, no de una parábola, si bien hay muchos hechos sobrenaturales, sabemos que es un relato histórico porque es el único pasaje, como vamos a ver enseguida, de profético que Jesús cita literalmente con nombre y apellido. Ninguna parábola tiene nombre propio, son parábolas diciendo un hombre subió, esto pasó con una viuda, etcétera, pero las parábolas no tienen nombres. Ambos son de Galilea, Jesús y Jonás. Y es, como decíamos recién, el único profeta con quien Jesús se comparó. Los temas referidos a Jonás por Jesús están aquí en Mateo capítulo 12. Si lo quieren, no saque el dedo de Jonás, mire que es un problema después volver a encontrarlo. Así que ponga su dedo ahí, ponga un papel, ponga la cintita esa de colores y vamos a Mateo para que usted vea que es el único profeta del Antiguo Testamento con quien Jesús se comparó. ¡Qué tremendo! ¡Qué profeta extraño para compararse el que escogió Jesús! Y dice Mateo capítulo 12, versículos 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Vuelve a la vida este profeta raro. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Primer uso de Jesús del libro de Jonás. Una interpretación cristocéntrica de Jonás. ¿Está bien? ¿Me entienden? Cuando Jesús dice que de él hablaba toda la palabra del Antiguo Testamento, ¿se dan cuenta? Porque Jesús dice, eso que le pasó a Jonás es una figura de lo que me va a pasar a mí. Así voy a estar yo también 3 días como estuvo Jonás, no en el vientre del pez, sino en el vientre de la tierra. Jesús me enseña a interpretar la Biblia cristocéntricamente. Y la segunda reflexión de Jesús es también por la segunda razón que Jesús enseñó a usar el Antiguo Testamento, como ejemplo para nosotros. Y dice así el versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Lo que está diciendo Jesús es tan simple como esto. Si ese pueblo perdido en la idolatría, en el paganismo, se convirtió con el mensaje de un profeta que no quería hablar, malhumorado, que fue de mal modo a predicarles, ¿cuán grande va a ser el juicio de un pueblo que se llama pueblo de Dios y que no reconoce a uno mayor que Jonás que ha venido a hablarles? ¡Wow! Tan sencilla como esa es la lección que les da Jesús. Dice, Jonás habla de mí y Jonás es un testimonio de cuánto Dios ama y cuánto Dios busca a las personas y de qué grande es el juicio de aquellos que estando rodeados de palabra de Dios, de siervos de Dios. Hoy tenemos internet, mensajes en audio, video, YouTube, de todo, para escuchar los mensajes de los predicadores más grandes del mundo, los estudios bíblicos más sofisticados.
Usted puede estudiar en institutos bíblicos, seminarios, tiene acceso a las bibliotecas más abundantes y generosas que hay online, entra, busca, escucha, lee, mira. Y estamos respondiéndole a Dios como respondió el pueblo de Nínive. Somos como esos pueblos que estaban rodeando a Jesús y que no se daba cuenta quién le hablaba. El contexto histórico de Jonás es muy sencillo. Simplemente recordamos que el rey Jehú, que es Jonás, pertenece al año 760 antes de Cristo, bastante antes, 50, 70 años antes, comienza uno de los reyes de Israel a pagar tributo a Asiria. Salmanasar III, el ejército asirio era el más temido y cruel de la antigüedad. Tenía una sofisticada maquinaria bélica que es estudiada incluso en academias militares, sus estrategias de conquista, sus estrategias de solucionar los problemas geográficos que tienen los distintos terrenos para invadir ciudades. Es muy sofisticada la tecnología asiria para invadir naciones, conquistarla, su armamento sofisticado, el uso del metal, de los escudos, de las distintas rampas para acceder a las murallas altas. Pero lo más temible de los asirios era su crueldad. A los que se resistían a su conquista y a ser tributarios de Asiria, se los desollaba vivos. Desollaba es sacarle la piel a una persona, dejarla en carne viva, o se los empalaba, se los clavaba en la punta de un palo, y esa es la forma en que ellos escarmentaban a los que se resistían a su conquista. Así que este es el pueblo al cual uno de los reyes de la nación de Jonás había tributado, a tal punto que ese tributo fue grabado en algo que se conoce como el obelisco negro de Salmanasar III, donde está allí relatada la humillación de Jehú, dándole todo el oro que encontraba en Israel del Norte, en su capital Samaria, para poder expresarle a su conquistador su sumisión y tributo. Así que imagínense el contexto en el cual está Jonás hablando. Y allí está, bastante tiempo después, bajo el reinado ya no de Jehú, sino de Jeroboam II, cuando está ministrando, sirviendo a desgano Jonás. Luego este reino del norte de Israel, cuya capital era Samaria, recuerden que Israel se divide en dos reinos, Samaria y Judá, reino del norte o reino del sur, y allí Oseas finalmente se rinde, ya no solo es tributario, sino ya son deportados 22.000 israelitas. Una de las formas de dominación que tenía Asiria era no dejar a la parte más importante de las ciudades conquistadas desde el punto de vista de los recursos humanos, sino llevárselos a Asiria, sus ciudades más célebres, en este caso Nínive, la ciudad más importante del mundo antiguo en la época en que está hablando este libro de Jonás. Era la ciudad más importante del mundo antiguo, fundada por Nimrod, el nieto de Noé. Y entonces, mientras cae finalmente el reino de Israel del norte en el año 722, poco tiempo después, miren, lejos de ser destruida Nínive, casi 40 años después de la profecía de Jonás. Jonás habla en el 760, en el 720, 40 años después, lejos de ser destruida como había profetizado Jonás, nada más y nada menos que Asiria se lleva a lo mejor de Israel, a Nínive. A todo esto Ezequías trató de resistir y lo logró, y dejó también secuelas, porque en las ciudades de Asiria se encontraron testimonios, existe un prisma donde está relatado. Miren, los asirios eran muy íntegros en su relato histórico. Hay un obelisco que relata la humillación de Jehú volviéndose tributario de Asiria, y hay otro registro del rey Ezequías resistiendo la invasión y que no pudo entrar a Jerusalén durante muchos años, sino hasta mucho tiempo después. Israel fue gobernado por Nínive, miren, más de 100 años, hasta que finalmente en el 612
es invadido y vencido por Nabucodonosor cuando empieza el imperio babilónico. Así que en este contexto histórico entra nuestro personaje. Imagínense por un momento la carga emotiva, el nacionalismo de Jonás frente a todo lo que la humillación vivida por sus antepasados, por sus connacionales, porque él pertenecía a ese grupo de profetas que sirvió en Israel del norte, el Israel que cae bajo la primera invasión de los asirios tiempo atrás y que en un tiempo más adelante de su biografía será totalmente humillado con la deportación de sus principales personas. Ahí está el testimonio. Se encontraron en estudios arqueológicos estos testimonios que hablan de los distintos tributos, y entre los 20 tributarios de Asiria, mucho antes de la llegada de Jonás, miren, 827, casi 60 años antes que apareciera, ya está el registro en este obelisco negro, en este testimonio gráfico, el relato de las ofrendas que el rey Jehú de Israel le daba al emperador y al gobierno de Asiria. Ustedes saben que Nínive, esta ciudad tan importante, allí están ustedes viendo en rojo las ciudades principales. Ahí está Nínive. Está entre las confluencias del río Tigris, el río Éufrates, hoy Irak. Nínive es hoy Irak. Y en anaranjado está toda la extensión del imperio asirio. Miren cómo abarca toda la zona de Israel y se va hasta Egipto. Ahí está Jerusalén, ahí está Egipto, se va hasta Turquía, abarca lo que es Grecia, y se va toda esa franja del imperio asirio de entonces. Y el corazón de ese imperio, a donde tiene que ir a predicar Jonás, está en rojo. Y está Jonás ahí en la puntita, al lado del mar Mediterráneo, en Galilea, está siendo llamado a ir a esta tremenda ciudad, a esa gran ciudad, como dice la palabra de Dios ahí en Jonás capítulo 1. Nínive hoy, miren qué tremendo lo que ha pasado en el año 2016. Esa puerta, una de las puertas de la ciudad de Mosul, la antigua Nínive, en Irak, fue invadida por Estado Islámico, y Estado Islámico destrozó, es una de las puertas, uno de los mayores monumentos históricos que tenía la antigüedad del imperio asirio, la demolió completamente en esta información confidencial obtenida por los satélites de National Geographic. Y también otro de los grandes monumentos, esta otra puerta, la puerta de Maski, también en Mosul, la antigua Nínive, fue también destruida completamente en el año 2016 por Estado Islámico. Pero Estado Islámico no se quedó ahí, sino que Nínive comenzó a marcar la casa de los cristianos. Y muchos de ellos fueron ejecutados en Irak, donde hoy gobierna Estado Islámico. Así que piensen ustedes, todo eso que, si bien Jonás no lo sabía, lo que tiene que ver con las consecuencias de una nación pagana, idólatra, a la cual Jonás es enviado a predicar. Esto es lo que está pasando hoy. Esta es la primera casa cristiana en una nación islámica, esto es Marruecos, que tiene por primera vez una casa marcada para identificar a los cristianos que viven allí. Esta costumbre comenzó en Nínive, la antigua Nínive, Mosul hoy, Irak hoy, donde gobierna Estado Islámico, a identificar a los cristianos a los cuales muy probablemente les hacen correr serio peligro su vida. Pero voy a hablarles de algo más personal. Quisiera cerrar darles en esta última parte de nuestra introducción al libro de Jonás, hablarles de mi Nínive personal, porque de alguna manera todos huimos en algún momento de la voluntad de Dios. La palabra de Dios es muy clara para nosotros, la voluntad de Dios es muy clara para nosotros. Alguien decía, cuando a veces nos dedicamos los cristianos a buscar muy sofisticadamente la profundidad de algunos versículos y algunos textos oscuros de la Biblia, lo que significan. Yo recuerdo un hermano muy sencillo que decía: tengo tantos problemas con lo que entiendo claramente de la Biblia que no tengo tiempo de dedicarme a buscar las cosas difíciles de la Biblia. Y la verdad es que, más allá de que puede ser una frase interesante, porque
parece cuestionar a los que estudian teología o profundamente la Biblia, refleja de lo que de alguna manera es clara. La voluntad de Dios es absolutamente clara en la palabra de Dios. Miren, levántate y ve, la expresión que Jonás utiliza 2 veces, una en el versículo que acabamos de leer, se usa varias veces en el Antiguo Testamento como mandato de Dios a los profetas, pero se usa una sola vez en el Nuevo Testamento, en el contexto de este versículo del libro de los Hechos. Y dice Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y hay algunas pequeñas reflexiones que quiero hacerles sobre nuestros Nínives personales, de los cuales huimos, como aquellos lugares que representan lo que Dios quiere para mi vida, lo que Dios quiere que yo haga en la vida. Ese Nínive puede representar el proyecto de Dios para mi vida, puede representar mi ministerio, lo que Dios me ha ordenado hacer en este tiempo hasta que Él me lleve. Es el Nínive de mi vida. Y de alguna manera todos tenemos ese lugar al cual tenemos que volver a obedecer a Dios. Y lo que nos enseña este pasaje tan sencillo del Nuevo Testamento, que es la renovación de la orden de Dios. Levántate y ve, como le dijo Dios a Jonás, le dijo a Felipe y me dice a mí. Le dijo a Jonás, le dice a Felipe y me lo dice a mí hoy. Levántate y ve. ¿Y qué es esto de la voluntad de Dios? Su voluntad de Dios es siempre clara y tiene síntomas, cuando estamos en ella, también muy claras. Dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha dado paz. Me ha dado paz. Y creo que si hay algo que todos tenemos en claro cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, es la intranquilidad, la ansiedad, la incertidumbre. Cuando uno está dentro de la voluntad de Dios, sabe que lo que pase es parte del plan de Dios para mi vida, porque estoy caminando en el centro de la voluntad de Dios. Y lo que me pase dentro de ese camino es lo que Dios quiere que pase en mi vida. Ahora, lo que me pasa fuera del camino de la voluntad de Dios son las consecuencias de mi propio camino. Entonces, una de las primeras cosas es que la voluntad de Dios es siempre clara. No entra en cuestiones generales de la voluntad de Dios para mi vida. No es una cuestión general, sino que dice, levántate y ve. ¿A dónde? Hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y te voy a decir que aparte el paisaje es desértico. Es decir, no sé si te queda claro, Felipe, a dónde tenés que ir. No había GPS en aquel entonces para googlear y poner ahí, a ver, camino, pero era tan clara la indicación que no podía nadie perderse. Dios me habla así. Dios me habla así, clarito. Yo sé lo que es la voluntad de Dios. Yo tengo muy en claro lo que Dios quiere para mí. Lo dice tan claramente en su palabra que no tengo ninguna duda. Dios no bosqueja, sino que da palabras concretas para nosotros en su carta a cada uno de nuestros corazones. Su voluntad es un camino, un recorrido, no un punto. Y a veces somos tan proclives a dormirnos en los laureles de los puntos de la voluntad de Dios que hemos alcanzado alguna vez. Señor, me acuerdo cuando me usaste y evangelicé en la plaza y me levanté en el trabajo y ese día pasamos toda la noche haciendo el escenario para la obra de evangelización. Y qué hermoso como el camino de la voluntad de Dios es un recorrido, no es un punto. No es un punto, es un andar que nos lleva toda la vida. Y es hermoso pensar que mi Nínive no es llegar a, sino recorrer el camino. Miren, cuando la voluntad de Dios tiene que ver con el recorrido de ese camino, ¿no? Y eso me hace conocer mucho a las vacaciones. No sé si a usted le pasaba, pero cuando nuestros chicos eran chicos, ya cuando uno sale, uno subía las valijas, subía a los chicos dormidos porque salimos de madrugada, para que una buena parte del viaje estuvieran sin hinchar. Y entonces lo poníamos ahí en el auto y salíamos.
Yo pasaba por esa esquina todos los días cuando iba a mi trabajo, la esquina de mi casa, de caso México y 24. Pero cuando me iba de vacaciones, México y 24 era distinto. Porque no iba a volver en poquitos días, me estaba yendo a mis vacaciones. Y cuando los chicos se despertaban, lo primero que preguntaban, ¿qué era? ¿Cuándo llegamos, papá? Ya estaban cansados, tenían hambre. ¿Cuándo llegamos? Bueno, ya falta tanto, le dábamos primera parada a Belleville, segunda parada para cargar gas o nafta, lo que fuere. Y de pronto uno lo que aprendió en ese tiempo de la vida es que el viaje era parte de las vacaciones. No hacía falta llegar para estar feliz. No hacía falta llegar para sentir que tenía sentido irnos de vacaciones. El viaje era parte del disfrutar. Y a veces nosotros nos olvidamos de disfrutar del viaje, del camino de la voluntad de Dios. Y a mí me pasa que estoy siempre soñando con lo que quisiera que Dios haga con mi vida. Y me olvido de disfrutar del viaje del camino. Ese camino que es seguramente lleno de situaciones no agradables. Hay desierto, hay animales salvajes, no hay agua, es caluroso, es pesado, el clima no es favorable, pero vamos camino a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios como un recorrido, no como un punto. Me encanta pensar en esos términos, en estos tiempos de la inmediatez, de lo instantáneo, de lo ya, donde nos cuesta tanto esperar los tiempos de Dios en su voluntad. Entonces estos tiempos donde yo espero, seguramente me imagino la familia con esta expectativa tan hermosa de la presencia de Josué en casa. Bueno, esto de que Dios ha puesto tan claramente y tan apasionadamente la voluntad de bendecir a esta criatura en casa. Sin duda habrá enormes cantidades de momentos de desierto en ese camino. Pero cuando uno tiene en claro lo que Dios quiere para nuestra vida, ese desierto es parte del camino a la voluntad de Dios. Finalmente, su voluntad, cuando yo obedezco a este levántate y ve, es hermosa en sus resultados. Cuando yo me animo a transitar ese camino, aunque tenga desierto, y lo obedezco, es hermoso en sus resultados. Porque Dios no es aguafiestas. Dios no ha venido a amargarte la vida. Dios ha venido a hacerte profundamente feliz. Y nunca vas a ser más feliz que en el corazón de su voluntad. Cuando vos crees que sos feliz porque hacemos la nuestra, hacemos la hacer la tuya, es el camino más corto a la infelicidad. Y entonces miren cómo termina esta historia. De pronto Felipe estaba muy ocupado cuando era uno de los líderes de la iglesia, cuando Dios lo llama, levántate y ve. Señor, ¿no podrías llamar a un desocupado de tu obra? Alguien que esté sin hacer nada. Y Dios lo lleva y dice, Felipe, anda a hacer esto. Estaba muy ocupado en el ministerio. Y él va y obedece, y saben ese relato hermoso, pero miren cómo termina. Alguien que lea, si lo va a leer, léalo bien fuerte, por favor. Hechos 8:39. Luego ese relato hermoso de la predicación allí al eunuco, al etíope, al funcionario de la reina. Alguien que lea cómo termina este relato. Hechos 8:39. Muy bien, dos consecuencias muy concretas que tiene el levántate y ve y caminar la voluntad de Dios. Primero,